Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El tema de esta noche lo he titulado Adormecimiento. Yo le oraba al Señor como siempre que me diera la palabra, aunque toda la Biblia es de Dios y de ahí viene toda la palabra. Es bonito pedirle a Dios la guía, que Él nos dé la palabra para poder nosotros llegar con una palabra al pueblo. Y Él me regalaba esa palabra, adormecimiento. Entonces vamos a estudiar el adormecimiento en la parte natural y en la parte espiritual que nos va a hablar el Señor. Buscaba el significado de la palabra adormecimiento. Dice que es adormecer, cabeceando, modorra, sueño, dormitar. Es una acción. El adormecimiento es una acción. Estado en el que se tiene sensación de cansancio, pesadez, sueño, embotamiento de los sentidos y torpeza en los movimientos. En el cuerpo, dice, el adormecimiento es la pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo, no percibe el tacto, la temperatura ni el dolor. La causa del adormecimiento puede ser daños nerviosos o neuropatía. El síndrome del pie y manos puede aumentar el riesgo de padecer adormecimiento. Esta palabra de adormecimiento es sustantivo masculino. Eso en cuanto en la parte natural. También, ¿qué quiere decir adormecimiento? Es dar o causar sueño. Yo cuando leí eso del adormecimiento siempre me gusta investigar qué significa la palabra que Dios me da en la parte natural primeramente, y venía a mi mente cuando a mí se me duermen las manos. Yo pierdo la sensibilidad, no soy capaz de coger nada porque las manos se me duermen y me toca soltar lo que tengo en las manos. Entonces yo decía, vea, el adormecimiento es eso en la parte, digamos, en la parte natural, sí. El cuerpo por el sistema nervioso o quizás por alguna enfermedad que uno tenga, como en el caso mío que les he comentado, que es el túnel del carpio, me sucede frecuentemente, pero le doy gloria a Dios porque en el clamor que le he tenido al Señor, Dios ha venido haciendo la obra en mis manos. Puedo glorificar el nombre de Dios porque Él ha venido haciendo la obra y yo sé que lo que Él empezó conmigo, Él lo terminará y todo va a ser en la perfección de Dios. Dice, vamos a mirar el adormecimiento en la parte natural, pero a través de la palabra de Dios, porque lo bonito es poder llevar la enseñanza a través de la palabra como nos han enseñado. Y yo buscaba en Primera de Reyes, vámonos a Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí el Señor nos va a hablar en lo físico de
¿Cómo podemos estar nosotros, o como ya dije, nuestro cuerpo adormecido por alguna enfermedad, pero también en la parte espiritual, cómo estamos nosotros como pueblo de Dios? Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, 4, 5. Aquí esta cita bíblica nos va a hablar de Elías, cuando Elías huye de Jezabel. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Aquí en estos dos versículos de la palabra de Dios nos damos cuenta que el cansancio que tenía Elías, porque dice la palabra que llevaba un día de camino, un día caminando para esconderse de Jezabel, donde él era un profeta de Dios, donde estaba respaldado por Dios. Tuvo miedo de esta mujer que fuera a quitarle la vida. ¿Y él qué hizo? Él huyó para protegerse, para esconderse. Y nos damos cuenta de que ese camino que él tuvo que andar produció en su cuerpo físico un cansancio y lo llevó a quedarse dormido. Del cansancio que tenía, lo llevó a quedarse dormido. Dice la palabra que debajo de un enebro. Y yo decía, ¿qué significa esa palabra? Y exactamente, también buscaba ese significado de enebro. Dice que es un arbusto muy abundante en los desiertos. Llegaba a una altura de hasta 2 metros, suficiente como para proporcionar una sombra para el cansado. Dice, los beduinos utilizaban sus raíces como combustible. Entonces, de ese significado también decía yo, ¿quiénes son los beduinos? Eso mismo dijo Chao. Dijo, es un grupo de habitantes del desierto, seminómadas, que atravesaban las arenas del desierto. Son los habitantes más antiguos del desierto de Arabia. Son un pueblo conocido por su ingenio y hospitalidad, y sobrevivieron a condiciones climáticas y hostiles. Eso significa esas dos palabras de enebro y de beduinos. Dejémoslo ahí. Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta con esta cita bíblica del cansancio del cuerpo físico. Ahora miremos también otra cita bíblica en Génesis capítulo 28, 11. Todos conocemos esa cita bíblica que nos habla el Señor de Jacob. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer el 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahí nos damos cuenta también que él descansó en ese lugar por el trayecto que él llevaba caminando. Pues no me dice la palabra que caminando, pero nos imaginamos que él iba caminando, ¿no? Porque el trayecto que él había recorrido, ya su cuerpo estaba cansado, necesitaba descansar. Ese es el cansancio que Jacob tuvo en ese momento, que él iba en ese trayecto. También miraba a través de la palabra en Mateo 26, 40. Estamos hablando del cansancio físico a través de la palabra, de aquellos grandes. Dice la palabra del Señor así. Esta cita bíblica me gustó más que todas, porque en esta cita bíblica que vamos a leer, como el título lo dice, es Jesús oró en Getsemaní.
Y dice la palabra del Señor así, voy a leer desde el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí el Señor le estaba orando a nuestro Padre Celestial, porque Él sabía que se le acercaba la hora, esa hora tan cruel para Él. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil, hermanos. Si nosotros no acudimos a Dios, no nos vamos a fortalecer y vamos a seguir en ese adormecimiento. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué adormecidos? No me refiero a nuestra congregación, es a nivel mundial. El pueblo del Señor está dormido. Cuando el Señor traía eso a mi mente, venían dos palabras. Una la dijo la pastora el domingo. El pueblo de Dios pasó un proceso y fue cernido, que fue el tiempo de la pandemia. Y quedamos los pocos. Como en muchas congregaciones hay poco pueblo, porque los otros o se fueron, o están más dormidos que nosotros, o se apartaron del camino del Señor. Y la otra palabra que también vino a mi mente en ese momento fue una que el pastor Pinto nos envió por el grupo de la congregación cuando solicitamos una petición. El pastor nos escribió, eso solamente sale con ayuno y oración. Yo decía, fuerte Señor, porque independiente que sea nuestra congregación o sea otra congregación, Dios nos está hablando hoy que el pueblo de Él está adormecido. Yo digamos, para mí fue difícil, fue duro lo que Dios hablaba a mi corazón, porque es la verdad. Si nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos a mirar la cuestión, el pueblo del Señor está dormido. Algunos quizás no nos hemos dado cuenta, otros se dan cuenta y pasan por alto. Y cuando llegaba Miriam y yo le practicábamos un momentico, ella me dio una cita bíblica y yo decía, uy Señor, yo no la quería traer porque para mí es fuerte traer esa cita bíblica. Pero el Señor cada vez que buscaba del adormecimiento, ¡prum!, era esa cita bíblica. Cuando Miriam me la dijo, yo le dije, no me diga más. Con eso el Señor me confirma que lo que Dios habló a mi corazón para compartir al pueblo del adormecimiento viene de parte de Dios. Porque el estar aquí, hermanos, no es fácil venir uno a hablarle tanto al pueblo de Jesucristo, el verdadero camino, o como a aquellos que están a través de las redes sociales, prestando atención a lo que nosotros predicamos la palabra de Dios. Decía Martín el martes, hay un vacío en nuestros corazones, y ese vacío que hay en nuestros corazones viene también el adormecimiento, porque en el corazón no hay nada. En el corazón digamos, en el corazón del pueblo de Dios se ha alejado mucho Dios de sus corazones. Por eso hay vacíos, como él decía. Y por eso el pueblo está dormido. Si Dios no está en nuestro corazón, dígame usted, ¿cómo estamos el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo del Señor? Dormido. Vamos a leer la cita bíblica que Dios me confirmaba con Miriam. Yo le dije a Miriam, dura palabra, pero si Dios la colocó en la boca de Miriam y el Señor me decía, léala, yo no quería porque es fuerte la palabra, pero yo tengo que obedecer a Dios, no al hombre, lo que Dios ponga para que nosotros enseñemos. Y esa palabra de Dios está en Isaías 56, dice Isaías 56, capítulo 56, versículo 11.
Y esos perros comillones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Perdón que me salté, era el 10, dice, voy a leerlo nuevamente. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Rectifico, la cita bíblica es 56:10. Me disculpan ahí el pequeño error que tuve. Pero exactamente, la una va con la otra. Aquí nos habla el Señor en su palabra, sus atalayas. Yo miraba en un tiempo, en el lugar donde yo me congregaba antes, nos decían a nosotros que el atalaya era el profeta. Si no me equivoco, y la pastora me puede corregir, el profeta es la garganta de Dios. Yo buscaba qué significa el atalaya, y el atalaya es el vigilante. Es la persona que vigila, que está pendiente para cuando venga el enemigo, él está firme, parado en la brecha y no dejar que el enemigo entre. Yo decía, bueno, Señor, si nosotros no estamos siendo atalayas, si nosotros estamos dormidos, el Señor en esta noche nos está diciendo, como pueblo de Él, que nos debemos despertar, que ya no debemos dormir más, porque estamos en un sueño celestial, como le escuchaba alguien. Dormidos, que nos arrulluye, no Dios, el enemigo. Porque ¿quién es el que trae el adormecimiento al pueblo? El enemigo. El enemigo es el que está en las congregaciones, hermano. Por eso es que el pueblo está adormecido. Y si nosotros como pueblo de Dios no nos paramos en la brecha, no hacemos lo que dice la palabra de Dios, atalayas, vigilantes, no nos lleva a Dios, nos lleva el otro. Como le escuché a alguien, no nos lleva el de arriba, sino nos lleva el de abajo. Porque estamos y hemos descuidado nuestra vida espiritual. Yo buscaba a través de esta palabra el entumecimiento espiritual, es un agotamiento. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que en nosotros está el adormecimiento espiritual? Como nosotros, quizás algunos, no digo nuestra congregación porque para la gloria de Dios estamos en esa sintonía, gracias a nuestros pastores, que independiente que hubo la pandemia, ellos nos han sostenido a través de ¿qué? De los devocionales, de la oración, del compartir la palabra. La pastora, la gloria sea para Dios que la ha sostenido, y al doctor Pinto, porque ellos han sido unos instrumentos muy baluartes para nosotros, el pueblo de Jesucristo, el verdadero camino. Porque así como ella ora, como ella le ora al Señor, ¿cómo alimento el pueblo que me entregó? Ese poco o mucho pueblo que Dios me haya entregado, ¿cómo lo alimento? En el tiempo de la pandemia, ella nos alimentó. Y sí que aprendimos en ese tiempo. Y ahora en estos tiempos que ya nos volvimos a congregar, tiene una nueva, ¿cómo le digo? Como una nueva visión, como un nuevo nacer, digo yo, en el espíritu ella, porque todo lo que nos enseñan ellos los dos es valioso. Es valioso para el pueblo de Jesucristo, el verdadero camino. Como venía diciéndole que cómo nos damos cuenta cuando ese agotamiento o ese adormecimiento está en nuestras vidas, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando en nuestras vidas o cuando nosotros dejamos de congregarnos. Pues lo digo por mí, sí he menguado mi congregación, he menguado en congregarme.
yo decía, uy Señor, el pavo es primero para uno, eso sí, después para el pueblo, eso sí, como dice por ahí una hermana, habla Jehová que tu sierva oye, ¿cierto? Cuando dejamos de congregarnos, cuando no hacemos la obra para Dios. Y lo más duro es cuando nosotros endurecemos el corazón para Dios. Cuando en nosotros está eso en nuestra vida, tenemos que ponernos pilas, porque nos estamos alejando más y más de la presencia de Dios. Cuando en nosotros se encuentra esto, nos lleva a que en nosotros haya una muerte espiritual, porque nos alejamos totalmente de las cosas de Dios. Nos apartamos del camino del Señor. Y dice la palabra de Dios que aquel que se aparta del Señor es mejor que no lo hubiera conocido, ¿cierto? Porque es duro. Es duro cuando conocemos del Señor y nos alejamos por cualquier circunstancia. El culpable es Dios. Ahí sí encontramos un culpable. ¿Quién es? Dios. Nos alejamos del camino de Él. Cuando en nosotros está eso en nuestro corazón, esos síntomas, le llamaba yo, esos síntomas que produce el adormecimiento, tenemos que levantarnos en oración, en ayuno. Porque si nosotros no acudimos a Dios, como ya les había dicho, nos vamos a quedar. Estos tiempos, hermanos, son tiempos duros, tiempos difíciles por todas partes. En el mundo entero la situación está pesada por todos lados. La situación económica, la situación en la salud, los grandes gobernantes, o sea, uno no haya, a veces ni mejor le vale uno como que no escuchar las noticias, porque eso lo lleva a uno a pensar y llega uno a dudar de las bondades de Dios, a decir, ¿y a dónde está Dios? ¿Por qué permite que suceda todo eso? Porque Dios lo permite, porque es un propósito de Él. Es un mensaje directo, pero nosotros nos hacemos lo que dice la cita bíblica. Los ciegos, estamos como la cantante, ¿no? Ciegos, sordos y mudos. Porque nosotros estamos dormidos, hermano. Estamos dormidos espiritualmente y físicamente. Físicamente estamos dormidos. Y algo que a mí cuando estudiaba esto, que el Señor traía a mi mente, que estamos dormidos, adormecidos. Aquí en nuestra congregación hubo un tiempo donde pues el Señor a veces tiene que repetir las enseñanzas, pero las da de diferente manera. Porque Miriam me decía que ella se acuerda mucho cuando mi hermana dio una enseñanza con esa cita bíblica de Isaías 56:10, hace mucho tiempo. Y cuando Dios le permitió ver a ella, Dios le mostró a ella cómo estaba el pueblo de Dios. Ella hizo una invitación a los líderes. Y en ese entonces habían dos muy fuertes. Habían dos porque mi hermana ya no está y la otra es Astrid. Ellas llegaban muy temprano, a las 6:30. Y entre ellas se ponían a orar. Y a veces me decían a mí, hoy vamos a madrugar, vamos a hacer guerra espiritual para cuando venga la pastora o venga el doctor con la enseñanza, los aires estén limpios, porque el pueblo está dormido. Y ellas llegaban a las 6:30, desde Piedecuesta llegaban aquí a las 6:30. Y yo les llegaba como siempre un poquito más tarde, y eso que vivo allí en el Mutis. Pero llegaba a reunirme con ellas y a orar, a clamarle al Señor para que despertara el pueblo, no solamente el de nuestra congregación, sino como ya le dije, a nivel mundial, porque la iglesia del Señor está dormida. Dice la palabra del Señor que estamos ahí en Mateo, que les dije que buscáramos, Mateo
24, 43, 44. Voy a leer el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí, a través de esta palabra, el Señor nos está invitando a que debemos despertarnos. Si nosotros supiéramos, como decía Martín, la cuestión de las 10 vírgenes, las 5 que estaban, digamos, con el aceite presto para la venida del esposo, si nosotros supiéramos qué día va a venir el Señor, yo creo que todo el pueblo a nivel mundial del Señor estaría velando, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es muy clara y dice que nadie sabe cuándo va a ser la venida del Señor. Nadie sabe en qué momento Dios pueda venir por su iglesia y cómo nos va a encontrar, despiertos o dormidos. El Señor en esta noche nos está dando a conocer cómo está el pueblo, en qué situación se encuentra el pueblo. El pueblo está dormido porque hay un cansancio físico, ¿cierto? Todos trabajamos, seamos en empresas, seamos en la casa, seamos haciéndole la obra al Señor, todo el mundo trabaja. Y hay un cansancio físico en nuestro cuerpo, que por más que, mire hermanos, que nosotros tratemos en medio de nuestro cansancio físico, que nosotros tratemos de que no se nos manifieste ese cansancio en nuestra cara o en nuestro cuerpo, se nota el cansancio y empezamos a hacer ¿qué? Como leí, a cabecear. Vamos a leer la palabra y eso sí, como a veces nos dice la pastora, eso es un somnífero que apenas cogemos una sola palabra y ¡prum!, quedamos profundos. Pero vayamos a prender el televisor, ¡prum!, quedan los ojos como un bombillo, ¿cierto? Ilumina. Una transformación. Pero es que eso, mire hermanos, era lo que el Señor me traía, porque no lo digo, lo hablo primeramente por mí, porque yo, como siempre les he comentado a ustedes, Dios cuando me da una palabra me está hablando primeramente a mí y yo tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo porque lo bonito es reconocer uno lo que está viviendo uno para poder compartirle al pueblo. Yo empiezo a leer la palabra, hay días de que se me ilumina, digo, llegó la luz del primer día, Cristo, y leo, Dios mío, Señor. Pero hay días que apenas abro la Biblia y ¡prum!, me coge un sueño, pero es que es un sueño de esos profundos, como si me dieran una pastillita para... Sí, exacto. O sea, el pueblo de Dios está así, dormido, y tenemos que despertarnos. Tenemos que levantarnos porque de ese adormecimiento no le hacemos la obra al Señor. Y si se la hacemos a medio. Vamos dormidos por el camino y a veces vamos como esos que llevan el celular y van caminando. Se tropiezan unos con otros porque van viendo el celular y nosotros a veces nos tropezamos con el mismo andén porque vamos adormecidos. Cuando nos tropezamos es que, Señor, ¿por dónde es que voy? Del sueño y el cansancio físico. Pero si ese cansancio físico, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, vamos a venir a la congregación, vamos a llevar el mensaje a algún lugar, a evangelizar o a alguna parte, nosotros colocamos ese cansancio en manos de Dios, Dios no lo quita. Nos quita el físico y nos quita el adormecimiento. Porque Él trabaja así. Dios es así. Cuando nosotros vamos a hacer la obra para Él,
Dios actúa de esa manera. Él nos quita tanto el cansancio físico como el sueño. Y es bonito cuando estamos con los 5 sentidos puestos en la palabra de Dios o haciéndole la obra al Señor. Yo me acuerdo, mire hermanos, que la pandemia dejó muchas cosas que afectó mucho al pueblo del Señor, porque yo me acuerdo tiempo atrás, antes de la pandemia, yo parecía una hormiga para la obra del Señor. A mí me llamaba Glorita: Amparito, vamos al hogar geriátrico a tal lugar. Listo, vamos. Amparito, ¿me acompaña a hacer una visita? Listo, vamos. Yo nunca decía que no. Así estuviera trabajando, yo cuadraba el tiempo con Glorita y me iba a hacerle la obra al Señor. Pero llegó la pandemia, donde fue el tiempo que Dios vino a cernir, a buscar los que realmente estamos ahí todavía tratando, luchando con las manos, con las uñas, con todo de sostenernos. Pero a ese poquito que estamos, Dios nos está haciendo una invitación en esta noche, que debemos despertarnos, que debemos estar en ese tiempo de ayuno y de oración para que Dios nos despierte, para que Dios levante el pueblo de Él, porque allá afuera hay muchos hermanos que no conocen de Dios, o que quizás conocen de Dios, pero se han apartado del camino del Señor. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de ir a buscar a aquel que se fue, de irle a llevar esa palabra de consuelo, de restauración, de animarlo, aunque para animarnos debemos animarnos nosotros mismos. Debemos buscar nosotros mismos, animarnos para ir a animar a otro, para ir a animar a el que está allá afuera sin dirección. Las cosas del mundo lo direccionaron para otro lado, lo apartaron del camino del Señor, lo alejaron de la casa de Dios. Cuando una persona va a llevar el mensaje a un lugar, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos limpie primero a nosotros, que nos despierte primero a nosotros para poder ir a llevar ese mensaje. Porque es lo que está diciendo Martín. Si uno no le ora al Señor, si uno primero no pide por uno va cargado y uno no sabe al lugar donde uno va a llevar el mensaje, cómo van a estar las personas que van a estar allí. Si van a estar más cargadas que uno o están dispuestamente a recibir el mensaje que lleva la persona a ese lugar. Entonces, por eso el Señor nos llama a nosotros como pueblo de Él, que debemos despertarnos, que debemos levantarnos, que debemos tomar una posición del atalaya, del vigilante, de esa persona que está, ojo, estoy viendo esto. Cuando Dios nos permite que nosotros veamos en el pueblo de Dios cómo se está moviendo, es para que nosotros nos despertemos y empecemos a actuar, empecemos a accionar la palabra de Dios en todo el pueblo, porque el accionar la palabra de Dios o el poner en práctica la palabra de Dios, nosotros vemos los resultados, nosotros vemos cuando Dios le responde a uno la oración, cuando Dios escucha la oración de un pueblo o de un líder que está preocupado por su pueblo, porque no crea, hermanos, es preocupante saber que el pueblo de Dios está dormido. Sí, nosotros cumplimos con ir a llevar la palabra, ya depende de aquella persona si quiere ponerla por obra o no, pero nosotros
debemos darle un seguimiento hasta determinado tiempo. Un seguimiento en visitarlo, en ir a llevar la palabra, en estar, si no lo puede uno visitar, estar llamando, cómo se encuentra, cómo está, porque esa acción que nosotros hagamos tiene un respaldo de parte de Dios, porque estamos obedeciendo a lo que Él nos ha enviado, a llevar el mensaje, la palabra. Y también, si la persona a la que le llevamos el mensaje está dispuesta a cambiar, Dios empieza a actuar en esa persona. Dios empieza a cambiar y a transformar. Ese es el despertar que el Señor quiere que nosotros como pueblo de Dios, en el pueblo del Señor, haya un despertar para todo el pueblo de Dios. No solamente para nuestra congregación, no lo estoy hablando por nuestra congregación, porque como ya les digo, gracias a Dios, este manual de vida que el Señor nos ha dejado, nos alimenta y nos exhorta, nos amonesta. Y aquellos que somos obedientes, la tomamos y seguimos para adelante. El que no, pues la leyó y listo, pasó por alto lo que Dios habló. Vamos a mirar otra cita bíblica en Romanos 11:8. Así dice la palabra de Dios en Romanos 11:8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Aquí nos está hablando el Señor que Él permitió que ese espíritu de estupor estuviera en el pueblo. ¿Por qué leo esta cita bíblica? Porque yo le preguntaba al Señor, ese adormecimiento tiene que tener un espíritu. ¿Y cuál es? Y Él me daba esto. Y me acordaba de la enseñanza que nos dio Astrid también. Mire que todo va relacionado, como dice Martín, todo va relacionado una cosa con la otra. Las enseñanzas de los hermanos, aún las prédicas de los pastores, aunque la de ellos ya va con más avanzado de conocimiento, de sabiduría, pero eso nos lleva a nosotros a que también entremos a escudriñar la palabra de Dios, a que nos despertemos en ese sentido, al avanzar en la palabra de Dios. Y el Señor aquí en esta cita bíblica nos está hablando del espíritu de estupor. Es un espíritu de sueño que duerme al pueblo, porque la misma palabra lo dice, lo duerme, dice la palabra que dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean. Los ojos que no ven son las personas que son ciegas, aquellos que estamos dormidos, o ciegos espirituales, que tenemos nuestros ojos abiertos, pero no vemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Y también habla del oído. Mire que ahí en esta cita bíblica nos están hablando de los sentidos, del oído, de los ojos. Se ensordece la persona, no escucha lo que Dios habla. Ahora vamos a mirar esto con respecto a cómo debemos despertar nosotros, esta cita bíblica, cómo debemos despertar nosotros de ese adormecimiento. Vamos a mirar Efesios 5:14. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer del 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dijo, más claro no habla Dios. Aquí el Señor nos está hablando que cuando Él pone en evidencia las cosas, nosotros tenemos que despertarnos. Porque cuando, por decir algo, en este momento que Dios nos está dando esta enseñanza del adormecimiento, Dios quiere que en nosotros esté la luz, no la oscuridad. Y la luz ya sabemos que es Cristo.
Él es la luz en el caminar de nosotros. En el andar con el Señor trae luz a nuestra vida. Por eso el Señor nos dice que nos despertemos, tú que duermes. Nos está hablando a todos, porque todo el pueblo de Dios está dormido. Nos dice la palabra de Dios que nos levantemos de los muertos, porque si estamos dormidos espiritualmente, estamos muertos. No hay nada espiritualmente. Estamos totalmente muertos. Y si nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, en nosotros tiene que alumbrar es la luz de Cristo. Porque somos conocedores de ella. Porque un día le dijimos al Señor, queremos andar contigo, Señor. Queremos que nos saques de las tinieblas a la luz. Y como nosotros lo aceptamos, Dios hizo eso con nosotros. Dios nos sacó de esa oscuridad, de esa tiniebla en la que andábamos. Y nos sacó fue a la luz. Ahora, aquellas personas que se han apartado del camino del Señor, ¿cómo están? ¿En qué condiciones se pueden encontrar? Si eso es nosotros que vamos luchando, que vamos batallando, que tenemos la lámpara con aceite, sabemos que la lámpara somos cada uno de nosotros, somos el instrumento y el aceite es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que es el que nos ayuda a iluminar, el que nos guía, el que nos orienta, el que nos dice por dónde debemos andar, cómo será aquel que se apartó del camino del Señor o que no está en el camino de Dios. ¿Cómo se encontrará esa persona? En esos, mire hermano, en esos podemos ver a nuestra familia, los que no están en el camino del Señor. Y para mí la enseñanza que nos dio Ana Rocío en el ayuno fue fuerte. Para mí ha sido dura y desde ese momento, pues sí, yo le oraba al Señor por los que no están, digamos, de mi familia, por mi hermano más que todo y por mis sobrinos. Porque en ellos hay otra, digamos, no está la luz realmente, la luz de Cristo. Ellos siguen otra religión, la tradicional. Y eso es duro para nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios y saber que nuestra familia, si Dios viene por ellos, ¿a dónde van a ir? Aunque hay una promesa, ¿cierto? Todos la conocemos, que mi casa y yo seremos salvos. Pero seremos salvos ¿por qué? Si seguimos a Cristo. Porque si no lo seguimos, no hay para ellos esa salvación. Entonces, hermano, lo que decía Manuelito, para el que no está en el camino del Señor, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que ilumina la luz, eso es lo que tenemos que hacer cada día, orar por aquellos que no están en el camino de Dios. O por aquellos, hacer el hábito nuevamente en nosotros. Lo que está, exactamente, porque si nosotros no creamos ese hábito de venir a la congregación, vamos de para abajo. Si nosotros no creamos ese hábito de congregarnos como lo hacíamos antes, vamos bajando. En vez de ir subiendo como dice la palabra, cuando Jacob soñó que los ángeles subían y bajaban, nosotros en vez de subir, vamos a ir de para abajo, vamos a ir bajando. Si nosotros no nos despertamos, como nos está diciendo la pastora, si en nosotros mismos no está ese ánimo pronto, poner la palabra por obra, despertarnos. Mire lo que dice Isaías 52:1. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquí la palabra, esto es una palabra profética, lo que el Señor está hablando a través de Isaías. Entonces, es
es eso, hermanos, lo que la pastora nos está diciendo y lo que yo les vengo a compartir, que fue lo que el Señor pues primeramente me dijo a mí: despiértese, ya no siga más ahí acomodada, porque estamos en un comodín, Venimos a la iglesia y a veces venimos a cabecear, a llamar al líder que está aquí, sea el pastor, la pastora o el líder que ese día le correspondió, porque hay cansancio físico, pero nosotros no nos colocamos en la brecha, no, como nos estaba diciendo la pastora, no tomamos la decisión de decirle: bueno, Señor, ya hasta aquí. Porque, hermanos, mire, analizaba, pues voy a hablar en general de los pastores, el esfuerzo tan grande que ellos hacen, porque ellos, me perdonen la expresión, comen más Biblia que nosotros, porque ellos escudriñan más a fondo la palabra para podernos la traer, ¿cierto? Para que nosotros la entendamos, porque ellos están preocupados por el pueblo que Dios les entregó. Entonces ellos escudriñan más, se meten más. Y déjenme decirle que el esfuerzo que ellos hacen, ¿cómo el pueblo de Dios se lo está agradeciendo? Cabeceando, quedándonos dormidos. La lucha que cada uno de nosotros tenemos es dura, es fuerte, porque lo que decía la pastora, el espíritu de estupor está en nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que colocarle un alto. Y para eso, para que eso salga de nuestras vidas, la palabra es muy clara. Dice que con ayuno y oración. Si nosotros no hacemos eso, vamos a seguir en las mismas. Es que nosotros estamos como Marta, encerrados en nuestras casas con nuestros quehaceres. Y ya a veces estamos tan enredados en las cosas de la casa o del trabajo que, como digo yo, si el reloj tuviera más horas, no nos alcanzaría. Pero para Dios, apuradito, y eso ahí como con las uñas, exacto, como raspando. Claro, el uno mató físicamente, que fue el COVID, se llevó muchas familias, muchas amistades, fue una plaga muy fuerte la que, digo yo, el Señor permitió que llegara para poder escoger los que aún quedamos. Pero ahora sí vino la espiritual. Esa es más fuerte. A la final, pues si uno se muere, digamos físicamente, pero ¿cómo se va uno? ¿Cómo estaban aquellas personas que se fueron? ¿Sí tenían a Dios en su corazón? ¿O estaban alejadas del camino de Dios? O algunas no conocieron, como dice la palabra, apenas de oídas lo habían oído. Solamente Dios es el que sabe cómo estaban cada una de aquellas personas que Dios se llevó. Pero ahora en lo espiritual. Entonces, hermanos, miren, esta fue la enseñanza que Dios me dio a mí a través de esta palabra del adormecimiento, y que la invitación es esa. Nosotros podemos venir a la iglesia, a congregarnos. Si no puede uno venir martes, si puede, venga el martes o venga el jueves y complemente con el domingo. Al menos congregarnos 2 veces en la semana. Y si podemos las 3, pues mucho mejor, porque el beneficiario, ¿quién es? Soy yo. El beneficiario no es el que predica. El que predica bien y trae la palabra que Dios le dio para el pueblo. Pero soy yo el que me beneficio, el de venir a la congregación. Porque Dios, a través de cada enseñanza, trae un mensaje para cada uno de nosotros. Porque Dios es el que conoce cómo está el corazón, cómo está nuestra vida, tanto física como espiritual.
Y a veces le echamos la culpa al que está aquí predicando. No, pero es que me echó bomba a mí. No, es que Dios es el único que sabe. Dios es el único que conoce los corazones de cada uno de nosotros. La cita bíblica, con esta cierro, vamos a mirar Salmo 127, la de hoy. Yo también dije, uy, la de hoy, Señor. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire que todo es con Dios. Dios, con Él edificamos. Con Él formamos un hábito en nuestras vidas. Si yo me propongo cada día levantarme temprano, voy a hacer un hábito en mí para buscar de Dios. Y Dios va a estar ahí conmigo, ayudando a sostener la casa, esa edificación, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si Dios no está con nosotros, en vano vamos a edificar nosotros, en vano vamos a construir, o en vano vamos a hacer un hábito en nosotros de levantarnos temprano a orar, a buscar de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: porque además es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Pero nosotros nos vamos tarde a reposar, ¿cierto? 11, 12 de la noche, pero viendo ¿qué? Televisión. Algunos, por eso estoy rectificando, algunos se quedan hasta tarde viendo una película, viendo una novela. O algunos, exactamente, algunos hay una novela que empieza tarde y no es que empezó la novela. Y la oración que manda la pastora, no, dejémosla para mañana. Mire cómo nos tiene, mire hermanos, sí, lo que dice Anita, de costumbre, pero es que el enemigo ha entrado tanto a nuestras vidas que nosotros nos hemos dejado gobernar por eso. No, por eso. Es que, digamos, Él entró a nuestra vida. Porque por algún motivo, por algún huequito, Él entró. Y nosotros, en algún momento nos dimos cuenta y nos acomodamos al lado de Él. Sigamos aquí. Eso, exactamente, lo pechichamos. No lo queremos soltar. Exacto. Y si nos damos cuenta, tampoco lo queremos soltar. Peor, porque nos estamos dando cuenta y lo seguimos acariciando. O sea, es fuerte lo que Dios nos está hablando. Es fuerte lo que Dios está trayendo para el pueblo de Él, porque Él busca una iglesia sin manchas, sin arruga y despierta. Una iglesia que no se duerme. Bueno, hermanos, esa era la palabra que traía, lo que Dios primeramente habló a mi vida y lo que Dios permitió que compartiera con cada uno de ustedes. Espero que así como a mí me edificó, pues también nos haya edificado a todos, también a aquellos que están a través de las redes sociales, porque si Dios, como ya les digo, Dios no está hablando solamente a nuestra congregación, Dios está hablando a nivel mundial, a toda la iglesia. Mire que yo cuando terminaba la enseñanza, el Señor me traía a la mente el video que nos mandó Glorita, de cuántos líderes espirituales, cuánta gente espiritual no está muriendo. Y el pueblo de Dios, al menos oremos por los que están allá afuera. Bueno, hermanos, con esto termino mi enseñanza. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú, Señor, has hablado primeramente a mi vida y después, Señor, a tu pueblo. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sabemos, bendito Dios, que estamos adormecidos como tú me enseñabas. Ayúdanos a poner por obra tu palabra en nuestra vida, Señor. A decirle a ese espíritu de estupor que ya basta, que fuera de nuestras vidas, que Él no tiene poder ni autoridad en la vida de cada uno de nosotros.
porque en nosotros está la luz, y la luz es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, quien pagó un precio en la cruz del madero por cada uno de nosotros. Él allí nos dio libertad, nos liberó de la esclavitud, nos liberó de todo pecado. Señor, ayúdanos, Padre bendito de los cielos. Ayúdanos, Señor, porque cada día la situación es más difícil, cada día la situación es más dura. Y conforme va la situación, Señor, nosotros nos seguimos adormeciendo. Pero necesitamos, Señor, que tú nos ayudes para poner por obra tu palabra, esa palabra que nos levante, esa palabra, Señor, que nos dé la fuerza y la fortaleza que necesitamos, Dios. Solamente contigo, Señor, podremos vencer todo obstáculo que se nos presente en el camino, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Lo único que te podemos decir, Padre, es que esa luz que es tu Hijo amado Jesucristo nos ilumine cada día más. Que tu Espíritu, Señor, esté en nosotros y cada día, Señor, redarguya nuestras vidas. Que sea tu Espíritu, Señor, que nos ayude a levantar, bendito Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestras familias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, que a través de nuestro testimonio, Señor, de ese levantarnos en ti, Padre, nuestras familias también, Señor, se levanten. Porque hay muchas familias, bendito Dios, que no te conocen, solamente de oídas, Señor. Pero tú eres un Padre amoroso, tú eres un Padre misericordioso, Señor, que tú le das la oportunidad a todos, pero todo depende, Señor, de nosotros. Todo depende, Padre bendito de los cielos, de la actitud, Señor, y el de tomar decisiones para contigo, bendito Dios, para seguir avanzando en el camino contigo, Señor, y no quedarnos, Padre, para cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, podernos ir y no quedarnos a vivir, Señor, lo que se vivirá cuando tú vengas, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por la palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que tú has dejado a nuestros corazones, el despertarnos, Señor. Gracias, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, ahora te pido, bendito Dios, solicitamos de ti, Padre, para todas personas, Señor, que se encuentran enfermas, bendito Dios. Envía tu palabra, Señor. Envía esa palabra, Señor, para aquellas personas que están enfermas en una casa, en un hogar geriátrico, Señor, en una clínica, en un hospital, bendito Dios. Cual sea tu buena voluntad, Padre, sea para la vida terrenal o sea para la eternidad, Señor. Tú conoces, bendito Dios, quién necesita de ti, Señor, y todos necesitamos de ti. Porque a ti acudimos, bendito Dios, todos los que estamos enfermos, Señor, que en nuestra vida hay una dolencia o hay una enfermedad. Bendito Rey, envía tu palabra, Señor, de sanidad, de restauración. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida, Señor, de nuestros líderes espirituales, de nuestros pastores, la pastora Elsa y el pastor Pinto, Señor. Bendícelos y guárdalos. Cuídalos, Señor, su entrar y su salir. Bendice su familia, su parentela, bendito Dios. Guarda, Señor, la vida de tu pueblo, Señor.
de ese pueblo que está aquí presente, Padre, y de aquel que se encuentra a través, Señor, de estos medios, bendito Dios. Guarda, Señor, la vida, Padre, de todas las familias de Jesucristo, el verdadero camino. Guárdanos, cuídanos y protégenos, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos cada uno, Señor, a ir a nuestras casas. Provéanos el transporte, aquellos que tenemos que tomar un transporte, Señor. Y aquellos que no, Señor, guárdalos, cuídalos y protégelos. Bendice, Señor, la vida de Nora, de Cristian, bendito Dios, que están aquí en tu casa, Señor, cuidando de ella, siendo vigilantes, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Oramos también, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, Señor, por todos aquellos que están alrededor del presidente, del gabinete, del consejo, bendito Dios. Padre, dale la sabiduría que proviene de ti, Señor, para que ellos puedan tomar decisiones, Señor, dadas solamente por ti, mi amado Dios. Gracias, bendito Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor. Gracias por este momento y por este tiempo. Y todo, Señor, te lo hemos pedido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y con la unción de su Espíritu y la presencia tuya, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.